¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos los vamos a mantener informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de este día. La faena de ganado bovino subió un 7,1% en el mes de enero respecto de diciembre, pero bajó un 3,2% en forma interanual. Así lo informó el consorcio ABC. La faena de ganado bovino se ubicó en enero en 1.158 millones de cabezas, con una suba del 7,1% respecto del mes anterior y una caída del 3,2% en relación a enero del año 2023. La carne argentina estará presente en la Gulf Food de Dubái. 13 empresas exportadoras participarán junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina de la Feria Gulf Food 2024, una de las ferias de alimentación más importantes de los países árabes. Las políticas ambientales de Europa son muy perjudiciales para nuestra producción, así lo señaló el titular de Coninagro, Elvio Laucirica, al referirse a la huella de carbono del trigo nacional, a la que calificó como muy baja en comparación con el resto del mundo. Y vamos a hablar ahora del tiempo que nos depara para las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día miércoles tendremos cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 grados, una máxima de 32. El día jueves con cielo parcialmente nublado, una mínima de 23 grados, máxima de 32. Mucho calor para el miércoles y el jueves, el viernes. Sin embargo, las temperaturas serán mucho más amables, mínima de 22, máxima de 28, con el cielo que estará mayormente nublado. Por ahora, lluvias, por lo menos hasta el día viernes, no estarán presentes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzamos entonces con el desarrollo de la información, en este caso para contarte que la faena de ganado bovino subió un 7,1% durante el mes de enero respecto a diciembre, pero bajó un 3,2% en forma interanual, así lo informó el consorcio ABC, que dijo que la faena de ganado bovino se ubicó en enero en 1.158 millones de cabezas, con una suba del 7,1% respecto del mes anterior y una caída del 3,2% con relación a enero del año 2023, ajustado por la cantidad de días hábiles, que fueron 21 en el mes de enero. Se produjo una caída con respecto a los 19 días hábiles del mes de diciembre y la faena diaria alcanzó las 55,1 mil cabezas, por debajo de las 56,9 mil diarias del mes de diciembre. En enero, la faena de hembras se situó en 46,6% de la faena total, levemente por encima del 45,3% de participación que se había registrado en el mismo mes del año anterior. En el primer mes de este año se remitieron a faena cerca de 2,6 mil hembras, menos que en el mismo periodo del año anterior, así lo señaló este informe. En tanto, la producción de carne bovina en el mes de enero resultó cercana a las 266,3 mil toneladas, equivalente res con hueso, con un alza del 8,6% respecto de diciembre y una caída de 2,5% con relación a enero del 2023. El peso promedio de las carcasas bovinas correspondiente al primer mes del año alcanzó los 230 kilogramos, 1,4% superior a los 226,7 kilogramos de diciembre y 0,7% superior a los 228,5 kilogramos de enero del año 2023.
Y como es habitual, todas las mañanas allí en la Casa de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni fija la posición del gobierno nacional sobre temas de coyunturas. En este caso se refirió a la educación, que sería como una actividad esencial, es lo que dijo él, en medio de las paritarias docentes que se están llevando adelante. Por otro lado, también habló de la presencia del presidente en el día de ayer allí en la provincia de Corrientes. Por supuesto que los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto a este tema. Por otro lado, en relación a la proliferación de mosquitos y los casos de dengue registrados, comentarles que el Ministerio de Salud está en permanente coordinación con las provincias, especialmente con aquellas que están más afectadas por el dengue. Nos gustaría hacer alguna aclaración con respecto a este tema. No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso o en las políticas de prevención que se han hecho, que se han realizado durante el año pasado, esta tarea de prevención y de difusión de lo que es el dengue y de cómo prevenirse no estuvieron bien implementadas. Se jactaban muchos de haber tenido como logro el que salud sea ministerio. Recordarán ustedes aquel famoso cántico de tenemos ministerio. Sin embargo, en la gestión evidentemente el ministerio brillaba por su ausencia. Sabemos que más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo y las acciones para evitar los criaderos deben darse con anterioridad a, en este caso, el problema que estamos transitando con respecto al dengue en este momento. En otro orden de cosas, el día de ayer el presidente tuvo un fructífero viaje a la provincia de Corrientes, donde visitó el Club de la Libertad en virtud de haber sido el aniversario de la institución. Allí fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés por supuesto que el gobernador acompañó al presidente Milei hasta el lugar donde el presidente dio una charla y luego también lo acompañó, no solo que se quedó a presenciar la charla del presidente de la Nación, sino que después lo acompañó de regreso al aeropuerto, donde emprendimos junto con el presidente la vuelta al aeroparque. Por último, no se ha logrado que efectivamente las partes se pongan de acuerdo en la discusión por el salario mínimo vital y móvil. Saben todos ustedes que en caso de que esta circunstancia ocurra, el gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para el mes de febrero en 180.000 pesos, para el mes de marzo en 202.800 pesos. Hasta aquí lo mío. Escucho las preguntas que tengan para realizarme. No te escucho. O grita. Hola, ahora sí. Buenos días, portavoz Lucas González Monte de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Consultarlo por la visita del ex primer ministro y actual canciller británico David Cameron a las Islas Malvinas. La visita de Cameron fue definida, cito textual, por el gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur como una nueva provocación británica. A esta expresión se sumaron varios gobernadores. Cameron dijo ayer que las islas seguirán bajo administración del Reino Unido por mucho tiempo, posiblemente para siempre. La Cancillería aún no se expresó formalmente
sobre el tema. Queríamos saber cuál es la posición del Gobierno Nacional, de la Cancillería, y si la canciller Mondino en la próxima reunión del G20 que tiene en Brasil va a hacer algún planteo a Cameron por esa visita. Muchas gracias. Bueno, la visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y en tal caso del gobierno inglés. Nosotros no tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países. Nosotros, naturalmente, reafirmamos nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo. Ese es el deseo, me parece, que de todos los argentinos. Así que no tengo mucha más precisión para darte en relación a lo que me preguntaste del G20. En tal caso, me parece que en su momento Cancillería... Muy bien, allí entonces el vocero presidencial contando parte de lo que fue la visita del presidente en la provincia de Corrientes, ahora respondiendo preguntas con respecto a la visita de David Cameron a las Islas Malvinas. Obviamente comienza la serie de preguntas y por lo general nunca hay respuestas al respecto de lo que se le pregunta al vocero Manuel Adorni. Cambiamos de tema y nos vamos hacia la ciudad de La Plata, porque allí el gobierno provincial lanzó el programa, en realidad relanzó el programa de producción bonaerense. Una reunión muy importante con la presencia de nuestro gobernador y amplios representantes del sector de la producción de alimentos y de los supermercados. En este contexto tan difícil es fundamental seguir trabajando y fortaleciendo esta articulación entre el sector privado y el sector público, que es lo que en la provincia nos ha permitido mostrar estos números, mostrar estos resultados que estamos teniendo. Que en el marco de la ley de góndolas nace este programa que es Producción Bonaerense, que lo que hace es acercarle nuevos proveedores a los supermercados, a los hipermercados, a los almaceneros. Tenemos casi 1000 inscriptos, tenemos 1 de cada 4 de los inscriptos le está vendiendo a supermercados. Ese es el objetivo de este programa, que más pymes de la provincia puedan llegar a las góndolas y que podamos democratizar el acceso a las góndolas de todas las pymes bonaerenses. Mira, la verdad que el balance de la reunión muy positivo y sirve, digamos, no solo para traer una foto de diagnóstico que tenemos nosotros como sector, sino ir y rever algunas instancias de la política que nos sirve para mejorar. Tenemos 30 locales Changomás en la provincia de Buenos Aires. En esos 30 hay más de 60 pymes que hoy se comercializan en la góndola, identificada con el logo del programa, y a la vez el empaque tiene impreso que es Producción Bonaerense. La verdad que esas instancias no pudieron haber sido posibles sin las rondas de negocios que convocó la provincia, sin el trabajo, digamos, del Ministerio en la simplificación normativa para esos productores y a la vez, digamos, de poder darles herramientas a esos productores para que nos puedan vender a nosotros. Empezamos a formar parte de este programa de producción bonaerense hace unos años, sobre todo al principio nos invitaron a las rondas de negocios, que la verdad que están buenísimas porque te conoces con un montón de productores, además de con potenciales clientes. Nos acompañó un poco el Banco Provincia, por ejemplo, con un microcrédito. También, por ejemplo, el Producción Bonaerense ofrece cursos de marketing, de gestión de la empresa, administración, te dan un montón de herramientas para que vos puedas crecer como pyme. El apoyo que recibimos dentro de la provincia fue re importante porque nos permitió dar ese saltito, ese empujón. Muy bien, cambiamos de tema y nuestra compañera Karina Rodríguez estuvo conversando con el economista Raúl Echeverne sobre la situación difícil que hoy tiene la República Argentina y también sobre algunos temas que tendría que prestarle atención el Gobierno Nacional. Bueno, hay una parte que creo que fue menos negativa de lo que yo esperaba, porque el día que salió, cuando se cayó la ley, o la retiró Javier Milei del Congreso porque la estaban despedazando, yo me imaginé que al día siguiente los mercados iban a caer muy fuerte. Y de hecho, cayeron los mercados, pero se repusieron rápidamente y hoy los bonos están en récord. Es decir, los bonos es el mercado más importante, las acciones y los bonos, pero los bonos en general, que durante el gobierno de Alberto Fernández, ahora ya están en 47, es decir, que tuvieron una suba de 135%. Muestra que el mercado en sí sigue optimista, fundamentalmente porque Caputo mantiene un muy rígido ajuste fiscal.
que por supuesto tiene consecuencias que después podemos charlar un poquito sobre eso. Pero, digamos, lo que es negativo, o sea, la parte positiva es que de alguna manera el programa se lo bancó. Pero la parte negativa es que en esa ley había cosas que eran muy importantes para que se reactive más rápido la economía. La economía se va a reactivar igual, creo yo, en el segundo semestre. Ya a partir del segundo trimestre, por lo menos el campo va a estar mejor que el año pasado, la cosecha y demás, y eso influye sobre un tercio de la economía, que va a estar mejor que el año pasado. Pero el turismo también, pero después tenés otros sectores que la están pasando mal. Y había varios elementos en la ley que eran muy importantes. Por un lado, todas las que son las desregulaciones, que te permiten incentivar las inversiones. Y por otro lado, había un capítulo importante donde se aseguran de alguna manera los regímenes de impositivos y les das reglas de juego claras y estables a los grandes inversores. Para desarrollar, por ejemplo, Vaca Muerta, necesitas 30.000 millones de dólares porque hay que hacer puertos, ferrocarriles, transporte, hay un montón de inversiones e infraestructura que después le quedan al país para siempre, y por supuesto hay que mantenerlas, pero digamos, todo eso son enormes inversiones, y si vienen los capitales extranjeros a invertir, obviamente quieren ganar plata. Entonces vos no le podés cambiar la regla de juego y decir, invertís con estas reglas y después te pongo un cepo cambiario y te impido llevarte tus ganancias. O te pongo impuestos y te saco tus ganancias. Entonces, ese capítulo creo que era muy importante porque esta V corta que nosotros decíamos el año pasado que íbamos a experimentar este año, hoy estamos viendo la parte de la caída de la V, pero la parte del aumento de la V corta tiene que ver también con este tipo de transformaciones, ¿no? De reglas estructurales. Agustín, dos preguntas en una. En una entrevista televisiva que ofreció el presidente de la Nación, Javier Milei, mencionó elípticamente esta V de la que usted da cuenta y señaló que allí, en la parte bajita de la V, también iban a estar los meses de marzo y abril. Dio a entender eso por un lado. Y por el otro lado también se pronunció, quiero preguntarle también sobre ese tema, la expresidente Cristina Fernández, que dijo que el modelo agroexportador que enamora al presidente Milei solo le permite vivir a unos pocos, cuando sabemos que abril se está esperando con gran atención por los dólares que ingresa habitualmente la cosecha. ¿Cuál es su reflexión sobre ambos temas? Bueno, es interesante porque yo en un momento decía, ¿para qué responderle a Cristina Kirchner si lo que dice es una cantidad de cosas que son llenos de falacias, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que está bueno explorar esas falacias, porque no solo las tiene Cristina Kirchner, sino que se replican en los libros de texto, en las escuelas, en los 1.500 o 1.400 centros de adoctrinamiento docente, se enseñan esas cosas. Por ejemplo, el modelo agroexportador. Vamos un segundo a ese tema, que para el tema del campo es clave, porque la propia gente del campo no lo comprende bien muchas veces. Porque ¿qué pasaba? Durante la Constitución de 1853-1860 se produjo un éxito notable en Argentina. Y ese modelo no era un modelo agroexportador. Esa palabra modelo agroexportador se inventó muchísimo después. El modelo está escrito por Alberdi, por Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución, y él habla que el modelo que está en nuestra Constitución es lo contrario al socialismo y al mercantilismo. Y es el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Entonces, ese modelo industrialista, en un país, que es el modelo de la libertad, básicamente, en un país con enormes llanuras, y que en esa época se introducía el ferrocarril, y tenías también el enfriamiento en los barcos que te permitía empezar a exportar carne que antes se tiraba, o que se hacían los saladeros y demás, pero de una calidad muy, muy inferior, te permitía exportar a Europa, a Estados Unidos y demás. Estados Unidos no, pero sobre todo a Europa. Entonces, ese modelo, obviamente, en un país con enorme cantidad de tierras y poca población, ¿qué iba a crecer más rápido? ¿El agro o la industria? ¿Qué te parece? Sin duda alguna, son dos modelos absolutamente distintos, ¿no? Pero, el industrialista que tanto... En este país, ¿qué te parece que crecería más rápido, el agro o la industria? Y sin duda es el agro, ¿no? Y no, fue la industria, porque era un modelo industrialista. Y eso es lo que no te enseñan en las escuelas. Argentina, el agro, por supuesto, creció de una manera espectacular,
pero creció de una manera espectacular junto con el transporte. Hicimos 47.000 kilómetros de vías. Eso es una inversión espectacular y un crecimiento del transporte de una manera increíble que desarrolló toda la Argentina, y se olvidan los que hablan del modelo agroexportador como si eso fuera una cosa que jamás existió en realidad. Además, la construcción fue tremendamente importante, pero después todas esas cosas requieren industria. Y Argentina pasó a ser un país industrial. Y en 1932 hay un censo industrial en América Latina. Argentina tenía una industria mayor que la de México y Brasil sumadas, con 1/5 de los habitantes. Es decir, con 1/5 de los habitantes teníamos más industria que Brasil y que México. Sí. Y además producíamos los bienes manufactureros para abastecer el 71% de todas las manufacturas de la Argentina. Y encima exportábamos un 20% de esas manufacturas sin subsidios. Es decir, que lo que destruyó la industria fue el modelo proteccionista impuesto por Perón. Argentina tenía una industria vigorosa, una industria que era competitiva, una industria que estaba creciendo fuerte, una industria que se estaba integrando al mundo. Desde Santiago del Estero se exportaban piezas metalmecánicas, por ejemplo, para los tractores John Deere. Ahora Santiago del Estero vive del empleo público. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, el modelo industrialista de la escuela escocesa Adam Smith fue espectacular. Y es falso que era por pocas familias, y es muy fácil de demostrar. Y nosotros atraíamos cientos de miles de inmigrantes que venían del lugar más rico de la tierra, que era Europa. ¿Y por qué venían para acá? Venían para acá porque tenían los sueldos más altos del mundo, muy parecidos a los solamente comparables con los de Estados Unidos, con los de Canadá, con los de Australia. Si los sueldos eran altísimos. Tan es así que en 1910, y utilizo 1910 porque fue antes de la guerra, porque muchos dicen, no, venían por la guerra europea. Minga. En 1910 era el mejor momento de Europa. Si lees la novela, la autobiografía de Stefan Zweig sobre esos años de Europa, era un momento de libertad en Europa, había un crecimiento, había una movilidad, se llevaban bien todos, no había, hace rato que no tenían guerras. Entonces era un momento muy lindo. Y sin embargo, venían acá. Llegó acá a nuestras tierras en un viaje Georges Clemenceau, que era el primer ministro francés. 2 veces primer ministro francés y un hombre de izquierdas. Y cuando vuelve, escribe un libro, porque en esa época tenías mucho tiempo en el barco, hasta que llegaban a Europa nuevamente, y cuenta sus impresiones sobre Brasil, Argentina y Uruguay. Y dice que en Buenos Aires encontró que los sueldos eran 4 veces más altos que en París. 4 veces más, no un 40%, 4 veces más altos que en París. Entonces no fue un modelo para pocas familias, fue un modelo que arrancaba a la gente de la pobreza, llegaban a la Argentina, en una generación salían de la pobreza y por eso después tenían el lema, mi hijo el doctor. Es decir, Claro. Podían bancar no solo a su familia, sino bancar a alguno que no trabajaba y que se dedicaba a estudiar. Y en esa época estudiar era estudiar en serio, ¿no? Era realmente pelarte las pestañas con la mejor calidad de educación del mundo. Y esto dicho por gente con el premio Nobel Vargas Llosa, que es peruano, que no es argentino, ¿no? Y decir que teníamos un modelo educativo, no solo teníamos un modelo productivo espectacular que pagaba buenísimos sueldos, sino que además teníamos un sistema educativo extraordinario que permitía a la gente llegar a la universidad y estar en los mejores niveles del mundo. El ascenso social, que en ese momento era posible. Mire, nosotros, la gente nos llama al 11 41 61 46 77. Y si usted me lo permite, le traslado algunas preguntas de nuestros televidentes oyentes a la vez. Por ejemplo, Encantado. me dice Laura Quiroga, que es de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, me dice: Cristina lo acusó al ministro de Economía de ser el responsable de lo que ocurre. ¿Por qué no piensa en que también fueron responsables de esto, y no excluyo a Macri, ella misma y Alberto Fernández? Pero también hay que pensar, nosotros como productores, pone entre comillas, aguantamos, pero ¿cuándo vienen las medidas? Bueno, la primera medida que tuvieron los productores fue la gran devaluación, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que lo primero que hizo fue salir de esa idea de tener un achatamiento total del tipo de cambio que le pegaba fuertemente a los productores agropecuarios. Y no fue algo pequeño, sino que fue enorme.
¿no? Es decir, que eso, y que además eso implica también un costo para el resto de la sociedad, pero era un costo necesario, ¿no? De hecho, hay que ir a liberar el tipo de cambio. Este es un programa de transición muy complicado, tenemos 6 meses muy difíciles, y ahora vas a tener el tema, por supuesto, de cuando llegue la venta del maíz y de la soja, de que este tipo de cambio, que para diciembre fue muy bueno, ahora ya no lo es. Ahora, en marzo, abril, ya no es tanto porque pusieron el crawling peg con el 2% mensual. Además ha habido una baja de precios internacionales importante, que ya está superando el 10%, que también es un factor que influye, que es externo. Sin duda, y si mirás la relación insumo-producto en el campo en Argentina comparado con el resto de América Latina, estás en malos niveles. O sea que eso desde ya, y por supuesto, tiene muy claro el presidente Milei, creo que todos lo tenemos muy claro, que las retenciones son un impuesto súper nocivo. Lo que pasa es que el peor impuesto de todos es la inflación. Entonces, porque es el impuesto que le cobras a los más pobres, y hoy está siendo muy alto. Pero Milei está atacando la raíz del problema, que es el déficit fiscal, y llevó el déficit fiscal a 0. Y la otra raíz del problema es la destrucción que han hecho del Banco Central, y recuperó 7.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, fíjate que está atacando el principal problema de los más pobres en Argentina, que es la inflación. Y por eso todos, por supuesto, tenemos que apoyar esto, porque es esencial terminar con el flagelo de la inflación. Hoy la gente la está pasando muy mal porque además para esa transición es con aceleración inflacionaria. Es decir, que vos no estás llegando no es que llegaste con 211% de inflación y empieza a bajar, no, porque tenías 211% de inflación y además un montón de precios congelados. El tipo de cambio retrasado, que justamente eso le favoreció al sector agropecuario y demás, pero también los combustibles retrasados, que también favorecía al sector agropecuario, y después tenías también un montón de otros precios retrasados en alimentos, tarifas y demás. Cuando transparentás todo eso es un salto inflacionario mayor, ya lo sabíamos, y por eso es esta famosa V corta que sabíamos que iba a ocurrir. Ahora bien, cuando llegue marzo, lo que probablemente va a ocurrir, y esto ya es especulativo porque no es que tengo información ninguna, pero uno simplemente por observar lo que pasa te das cuenta que es probable que el sector agropecuario empiece a retener cosecha y venda lo mínimo indispensable, especulando con que va a haber algún nuevo salto cambiario. Entonces, en lugar de que haya un nuevo salto cambiario del tipo de cambio oficial, lo que probablemente va a ocurrir es que le van a mejorar el famoso blend, es decir, que podés exportar 80% por cambio oficial y 20% por contado con liquidación, y te hagan, por ejemplo, 60-40, con lo cual te van a dar un incentivo para que liquides y también para los que quieran hacer carry trade, que hagan carry trade 1 o 2 meses, y después de 2 meses o 3 meses seguramente van a volver a cambiar el blend y te van a volver a hacer un toque y capaz que en vez de 60-40 te dan 40-60, es decir, 60% por el contado con liquidación, que es más alto, y 40% por el cambio oficial. Y finalmente, en la segunda mitad del año, tenemos que ir, y yo espero que vayamos, a la libertad de cambios. Y ese va a ser un efecto muy positivo para el campo. Y luego, en los siguientes años, una vez que la Argentina esté creciendo fuerte y que tenga superávit fiscal, va a empezar la baja de impuestos. Yo creo que el presidente tiene clarísimo que es necesario bajar los impuestos, hay que ir eliminando las retenciones y también hay que eliminar muchos otros impuestos distorsivos que tiene la economía, ¿no? Hay parte que le corresponde a las provincias, ingresos brutos, pero también hay parte que le corresponde a la nación, el impuesto al cheque, hay un montón de impuestos, y a los municipios que han creado tasas por todos lados de una manera escandalosa. Justamente sobre eso quería consultarle, porque hoy vamos a hablar con uno de los productores que nos han contactado toda la semana por lo que han llamado un impuestazo, ¿no? Se ha dado, por ejemplo, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires un incremento muy importante de muchas tasas, incluso de algunas guías de traslado y demás, que son impuestos municipales muy importantes en los últimos meses. Totalmente, y yo creo que son inconstitucionales. Me parece que ahí sería buenísimo que los productores se junten y hagan reclamos en la justicia. Porque una tasa es un pago por un servicio. Exacto. ¿Sí? No es un impuesto. Y los municipios lo financian como si fueran impuestos. Y lo financian para contratar gente que no necesitan. Entonces, cuando vos mirás el aumento de la burocracia en los municipios, ha sido enorme. O sea,
El empleo público en Argentina se duplicó de 2 millones a cerca de 4 millones en los últimos 20 años. Pero una parte fue a nivel federal, pero no fue la mayor. La mayor fue en las provincias y los municipios. Y además, con la tecnología, debería haber pasado lo contrario. Hoy es mucho más fácil generar los mismos servicios que presta el municipio con mucho menos gente. ¿Por qué tienen tanta más gente? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Han mejorado la educación? No. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Han mejorado, no sé, la seguridad? Y tampoco. Entonces me hablan de, ¿y en qué gastan la plata? Bueno, mirá el Consejo Deliberante, mirá en la burocracia, mirá el gasto de la política, ¿no? Y empezás a ver el aumento fenomenal de empleados públicos que tienen los municipios. Entonces, recorten las tasas. Iguacel hizo un gran ejemplo de cómo se puede hacer, y además te puede mejorar la recaudación, que es lo que tampoco entienden, que si bajás los impuestos, tenés un municipio más rico, y entonces con lo poco que estás cobrando, en realidad, o sea que también lo decía Alberdi, que hay que cobrar muchos pocos y no pocos muchos. ¿Sí? Entonces, si vos le cobrás demasiado, terminás cobrando menos, y cae la recaudación, que es lo que después un economista famoso inventó una curva, que es la curva de Laffer, ¿no? Que ha llegado a cierto punto, el aumento de impuestos te genera una caída de la recaudación porque se cae la actividad. En cambio, si bajás los impuestos a esta altura, yo creo que aumenta la actividad, y eso lo haría con el campo. Si fuera mi decisión, yo bajaría las retenciones y apostaría, por supuesto, hablando con los productores y todo, pero yo creo que apostaría a un gran incremento de la siembra para este año. Agustín, sí, un año complicado, ¿no? En el que se esperaba ciertamente que la niña fuera favorable. Recién ahora llegaron las lluvias, hubo bastante nerviosismo en la previa, ¿no? Porque el trigo no tuvo la suerte un año más. A veces la condición climática también es un factor decisivo, sobre todo en el campo. Yo le quiero agradecer enormemente que converse esta y todas las veces con nosotros, y no puedo dejar de trasladarle una pregunta más de nuestros televidentes. María Lorena Montes, soy productora de Pergamino de toda la vida. Mis padres, mis abuelos, está sobrevolando ahora con más fuerza la idea de la dolarización. Yo creo, dice ella, que hubo una suerte de dolarización, hace toda la explicación, con la que ella considera que fue la mejor gestión de la historia, en alusión al presidente Menem. ¿Cree Echevarne que la dolarización está cerca? ¿Es posible? Yo creo que este programa va a ir hacia la dolarización. Se me ocurre a mí que va a ser hacia fin de año. Y creo que es muy importante para la Argentina, pero muy, muy importante, porque es sacarle el arma a los políticos para robar a los pobres, porque el mecanismo de imprimir billetes para falsificar moneda es robarle a los pobres, porque los que tenemos más resto, más capacidad, más información financiera, o podemos incluso preservar nuestro capital en granos o lo que fuere, entonces ahí te resguardás de la inflación. En cambio, el asalariado o el que cobra la quincena, ¿no? O el que hace una changa, bueno, a ese es al que lo matan con la inflación. Y con estas inflaciones altísimas, con lo cual hay que matar la inflación. Y cuando hablamos de dolarización, lo que estamos diciendo es libertad de monedas. Lo que ocurre es que los argentinos ya estamos dolarizados. Vos sabés que ya en Argentina hoy hay más de 10 veces más billetes físicos en dólares que en pesos. Es decir, tenemos más de 100.000 millones de dólares en billetes físicos, y si tomás los pesos, hoy no llegan a 8.000 millones de dólares. ¿Entendés? Entonces ya estamos más dolarizados. Billetes físicos en dólares que pesos. Un sistema. ¿Perdón? Más billetes físicos hay hoy en la Argentina en dólares que en pesos. 10 veces más de 10 veces más. Entonces, y ya estamos pagando señoriaje a Estados Unidos, porque esos dólares se van devaluando por la inflación americana, mucho más chiquitito que la Argentina, pero estás pagando. Para tener una idea, si esos 100.000 millones de dólares pudieran entrar al sistema financiero y no los estuviéramos persiguiendo y hubiera libertad total, estarían generando como mínimo 5% de tasa de interés, y esa gente estaría recibiendo 5.000 millones de dólares por año. Solamente con eso. Es una cuenta matemática. Es lo que valen las tasas de interés hoy en el mundo, en Estados Unidos. Entonces estamos perdiendo 5.000 millones. Pero si lo mirás con respecto al año que la inflación americana fue 11%, ahí perdimos 11.000 millones de dólares. Entonces te das cuenta que estamos perdiendo un montón de dinero
porque si eso entra al mercado, si eso empieza a entrar, por supuesto no va a ser de un día para el otro, porque la gente tiene que ir ganando confianza y no tenés que perseguirlos, pero si todo ese dinero que está en la economía negra empieza a entrar a la economía formal, eso genera crédito. El crédito te va a permitir un boom de la construcción, que la construcción fue una de las grandes medidas o de las grandes formas de crecer de los países, es la construcción. Y acá está muy demorada por la falta de crédito. Se inventan un montón de mecanismos para tratar de evitar o solventar el problema de la falta de crédito. Pero cuando tengas el crédito, que aparezca, que esos dólares estén en la economía y las tasas de interés se caigan inmensamente, porque cuando termina la inflación, las tasas de interés se desploman, entonces va a aparecer el crédito a largo plazo. Y eso va a ser un motor de la economía fenomenal. Por eso, y además tiene un montón de ventajas. Disminuye la corrupción, te va a hacer un aumento de productividad enorme porque dejamos de hablar de la inflación. A mí todas las semanas me preguntan sobre la inflación, todas las semanas hablamos de este tema, todos los contratos de alquiler, los contratos del campo, todo lo que se te ocurra es mucho más complejo en un país con altísima inflación. Nuestra parte entonces de la charla que tuvo el economista Echevarne con nuestra compañera Karina Rodríguez el sábado pasado, aquí en la pantalla de Chacra. Te recuerdo que todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, bueno, allí todos los productores pueden contactarse y también ser parte de este programa que hacemos con mucho cariño. Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Del 28 de febrero al 3 de marzo, llegan nuestros caballos a la rural. 5 días para vivir momentos únicos en familia. 1000 caballos en acción, shows, stands comerciales, gastronomías regionales y actividades para los más chicos. Entradas con descuento en laruralticket.com.ar. Nuestros caballos, del 28 de febrero al 3 de marzo en la rural. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono, apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz.
su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. A veces, la señal hacia el futuro llega de forma inesperada. Crecer es por acá. Innovar es por acá. Expo Agro 2024 edición IPF Agro te lleva por un camino diferente, donde los negocios, la tecnología y el conocimiento se unen en la capital nacional de los agronegocios. Te esperamos del 5 al 8 de marzo en San Nicolás. Más información en expoagro.com.ar. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Del 28 de febrero al 3 de marzo, llegan nuestros caballos a la rural. 5 días para vivir momentos únicos en familia. 1000 caballos en acción, shows, stands comerciales, gastronomías regionales y actividades para los más chicos. Entradas con descuento en laruralticket.com.ar. Nuestros caballos, del 28 de febrero al 3 de marzo en la rural. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información, más novedades. Y en este caso contándote que la carne argentina va a estar presente en la Gulf Food allí en Dubái. 13 empresas exportadoras argentinas estarán participando junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina de la Feria Gulf Food 2024, que es una de las ferias de alimentación más importantes de los países árabes. El pabellón Argentine Beef en Gulf Food 2024 se estará realizando entre el 19 y el 23 de febrero allí en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Contará con una superficie de 100 metros cuadrados que incluirá
un sector para degustación y módulos individuales para reuniones de negocios. Así que allí estará entonces presente la República Argentina. Ya hace un día que está funcionando y vamos a traer toda la información de cómo le fue a los productores argentinos, ni más ni menos que en la Gulf Food en Dubái. Muy bien, vamos ahora a una información muy pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos en los próximos días? La humedad de los suelos, todo eso lo conocemos a través de este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Te contamos que en nuestro país, puntualmente, la perspectiva de esta semana comienza con vientos del trópico que continuarán dominando la mayor parte del cono sur, con un foco de calor extremo sobre el norte del área agrícola y valores intensos, pero no máximos, sobre la mayor parte de su extensión. Mientras solo las áreas cercanas al litoral atlántico observarán registros menos extremos por la entrada de vientos marinos. A continuación, comenzará el paso del frente frío causando lluvias generales de variada intensidad con registros moderados abundantes y eso sí, posibles focos de tormentas en la mayor parte del sur y el centro del área agrícola de todo el cono sur, aunque hay una excepción, no llegará a su porción norte, salvo una lengua de lo que corresponde a intensas tormentas sobre el centro del noroeste argentino. Junto con este frente avanzará la masa de aire polar que acompañará su recorrido, provocando un marcado descenso térmico sobre el oeste y el sur, mientras el centro y el norte observarán registros normales con un foco de valores elevados sobre su porción centro-norte. Y nos vamos a Brasil, país vecino, donde la perspectiva inicia con fuertes calores, con su foco de mayor intensidad sobre el sur del Cerrado, llegando casi hasta la costa atlántica, a gran parte de la Amazonía, a la mayor parte del Mato Piba y el norte de la región sur. A lo largo de la perspectiva tendrán lugar precipitaciones de variada intensidad, con focos de tormentas muy fuertes, severas, con sus mayores registros sobre el sur de la Amazonia, el noroeste del Cerrado y Minas Gerais. Mientras gran parte del área agrícola brasileña recibirá aportes moderados a escasos. Hacia el final de la perspectiva, en estos días de febrero, se producirá una moderada entrada de vientos del sur, haciendo descender la temperatura bajo lo normal en la región sur y el litoral atlántico, mientras el resto del área agrícola del Brasil experimentará registros normales a superiores a lo normal. Hasta acá nuestro nuevo agroclima. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a mostrarte cómo está trabajando el SENASA, porque en este caso todavía mantiene activa todo lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica para poder contrarrestar la influenza aviar. Bueno, en el último semestre, en el marco de la emergencia de influenza aviar de alta patogenicidad, el programa de sanidad aviar continuó con las actividades de vigilancia epidemiológica particularmente activa, la búsqueda, el muestreo dirigido por factores de riesgo en establecimientos, lo cual se hace de manera sistemática y periódica a lo largo del año. Esta vigilancia epidemiológica se rediseñó a partir de los brotes de la emergencia, modificando los lugares de riesgo donde se iban a hacer estos muestreos por parte del SENASA, que incluyó lo que serían las zonas de fronteras donde hubo episodios de brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, por ejemplo en zonas como Chile o el norte
del país en límite con Bolivia. El último brote de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral fue en agosto del año pasado. Este brote se cerró y inmediatamente el SENASA presentó el documento de autodeclaración de país libre de influenza aviar ante la ONSA, el cual fue reconocido y aprobado. Se siguieron las medidas de prevención, sí, por parte del SENASA, en particular sumar a la vigilancia epidemiológica de los establecimientos avícolas comerciales la inspección de establecimientos para la habilitación sanitaria, siguiendo la normativa 1699 SENASA de 2019. Bueno, en el contexto de la emergencia de influenza aviar de alta patogenicidad que continúa, es importante también en estos momentos en donde hay olas de calor a lo largo de todo el país, remarcar entonces la importancia de notificar de manera inmediata al SENASA ante la aparición de signos compatibles con la enfermedad, es decir, signos nerviosos, respiratorios o digestivos, y sobre todo también la mortandad de aves. Las vías de comunicación para avisar y notificar al SENASA son las oficinas locales de forma telefónica, presencial, y también el mail de notificaciones@senasa, la página web y la aplicación Notificaciones SENASA. Muy bien, vamos a conocer ahora cómo está trabajando la gente del INTA de la provincia de San Juan, justamente con el crecimiento que ha tenido en estos últimos tiempos de la producción de pistacho, tanto en San Juan como en la provincia de Mendoza. El pistacho es un cultivo que está creciendo mucho en San Juan y en Mendoza, fundamentalmente son las dos provincias que tienen la mayor superficie cultivada. Estamos hablando de que San Juan tiene aproximadamente unas 4.000, 4.500 hectáreas cultivadas a la fecha. El pistachero es una planta que no se puede producir en todos los lugares del mundo. Hay solamente algunas pequeñas o pocas zonas donde se puede llevar adelante la producción. Si bien el número parecería en una primera instancia no ser impactante respecto a los principales países productores, sobre todo por el volumen productivo, sí podemos hablar de que es un sector muy pujante y que está generando mucho acá en la zona, sobre todo, ¿no? Desde acá de INTA hemos recibido múltiples consultas de los productores y su interés es bastante amplio en cuanto a cuáles son los marcos de plantación, dónde pueden llevar adelante las plantaciones, dónde pueden conseguir las plantas, y podemos decir que hoy actualmente en la provincia contamos con muchos viveros de calidad que venden plantas de calidad y permiten el establecimiento de plantaciones nuevas y de muy buena calidad y sanidad vegetal, que eso es muy importante. En San Juan y en todo lo que son los valles cordilleranos irrigados, venimos de un periodo de sequía que se ha prolongado bastante, aproximadamente unos 10 años, y ese periodo de sequía nos ha llevado a buscar diferentes estrategias para poder regar nuestros cultivos y continuar produciendo en la zona. Si bien podemos decir que hay algunas experiencias en otros países, en la provincia las investigaciones son bastante pioneras y no tenemos antecedentes respecto a cómo es el comportamiento del pistachero en cuanto a riego deficitario, tanto en lo que tiene que ver con la calidad del pistacho como lo que tiene que ver con la productividad y el crecimiento vegetativo. El pistacho, al ser un frutal, tiene requerimientos hídricos que van desde los 900 hasta los 1000 milímetros en una temporada de riego. Esto no es menos importante porque si bien la planta de pistacho está adaptada a lo que tiene que ver el déficit hídrico, como todo frutal necesita ser bien regado para poder lograr una producción adecuada y comercialmente viable, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos indica que el día miércoles tendremos el cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 grados, una máxima de 32. El día jueves con cielo parcialmente nublado, mínima 23 y una máxima de 32. Mucho calor para miércoles y jueves, pero atención, porque el día viernes tendremos la temperatura ideal para esta altura del año, temperaturas más amigables, 22 de mínima, 28 la máxima, con el cielo que estará mayormente nublado. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.